Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, nos preguntan, ¿qué piensa usted acerca del matrimonio entre primos? Les voy a leer lo que la Biblia dice y usted saca su conclusión. Capítulo 18 del libro de Levítico. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre e engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de la nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientes, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en vida. Ahí tiene usted las prohibiciones que Dios establece. En ninguna aparece la palabra primo, ¿no? Y ahí por qué pues encontramos que algunos primos se casan. La Biblia no dice absolutamente nada en relación a el matrimonio entre primos. Pero médicamente sí no es recomendable. Bueno, ya ese es otro punto muy importante, que lo que la Biblia dice y lo que desde el punto de la ciencia, porque pues ya en cuanto a la ciencia, sí hay algo muy importante que hablar, y usted que es experto en ese campo, pues interesante que ilustre. Sí, miren, es que hay una, eso es un abordaje genético, ¿no? Hay unas características, es decir, en la herencia, en la transmisión de caracteres, es decir, en los genes, hay unos que son dominantes y otros que son recesivos. Y comúnmente en las familias, o cada uno de nosotros, tenemos caracteres que son recesivos, es decir, que los tenemos allá guardados en nuestras células, pero no se han expresado. Y de pronto nuestros primos también tienen esa misma característica en recesividad. Y cuando nos juntamos con un primo, entonces eso que es recesivo se vuelve dominante y ahí es donde aparecen enfermedades de tipo genético, algunas. No quiere decir que en todos los casos ocurra, ¿no? Pero en algunos, y entonces se ven manifestadas enfermedades que antes no habían aparecido en las familias, era porque eran recesivas en mí, recesivas en mi prima, pero cuando me caso con ella, entonces se juntan esos dos caracteres recesivos y se vuelven dominantes y se expresan. Enfermedades como por ejemplo, como las trisomías, como el síndrome de Down, por ejemplo. ¿Qué es trisomía? Bueno, eso es que son 3 genes que codifican ahí, pero entonces enfermedades como el síndrome de Down, Patau, Edwards. La eritomatosis fetal entra ahí. También. Entonces hay ciertas enfermedades que por consanguinidad se hacen manifiestas, antes no. Hay en algunos países del mundo donde les mandan a hacer un examen, ¿no? Antes de casarse, como en Suiza, por ejemplo. Así no sea con su prima, buscando
prevenir precisamente esos fenómenos que pueden traer como resultado personitas con ciertas dificultades. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Están los mapeos genéticos, como lo que usted dice, donde cogen mis genes y entonces dicen para qué tengo yo tendencia o predisposición. Pero hay otra cosa que es que los estudios preconcepcionales, que también se hacen ahora, entonces hacen algunas pruebas para ver si hay tendencia a alguna enfermedad en particular, árboles genealógicos, para ver si en el pasado de la persona que va a ser mi pareja hay algunas enfermedades que en las mías también las hay, entonces la probabilidad de que eso se vea manifestado. Entonces sí es importante. Desde el punto de vista médico no se deberían de No casar es primos. recomendable que entre primos se casen. Claro. Pero ya leímos lo que la Biblia dice y pues no es extraño que de pronto alguna vez usted se encuentre una pareja de primos casados. Bueno, aquí dice Ya que eso- no son enfermedades, son discapacidades. No, sí son enfermedades que producen algún grado de discapacidad, que es distinto, ¿sí? Pero sí son enfermedades lo que se ven Claro que manifestadas. sí, claro que sí. Vamos con la otra pregunta. Claro que sí, nos hacen una pregunta, hermano Carlitos, y la pregunta es, ¿el juicio es solo para condenación o habrá gente salva allí? Y en la posibilidad de que haya gente salva en el juicio, ¿para quién será esa salvación? Bueno, si vamos a el juicio de la iglesia, pues ese simplemente se da el resultado con el levantamiento de la iglesia. O sea, la expresión de Dios con relación a la justicia se hace manifiesta en que Dios levanta su iglesia y... pero que la Biblia dice que vamos a estar frente al tribunal de Cristo, pero ese no va a ser para decir si se salva o se condena, sino para darle a cada uno, según haya sido su obra, como dice Apocalipsis, ¿no? Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si hablamos del juicio final, eso ya es otra cosa. Entonces uno lee en el capítulo, leamos Apocalipsis, vamos a leer para que tengan una idea más clara al respecto, ¿ya? En Apocalipsis ustedes van a encontrar, por ejemplo, capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte del Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Aquí estamos hablando del juicio final. Si usted observa, no aparecen personas que como San Mateo 25, 31 en adelante se lo describe, o como Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 se lo describe, o como Daniel capítulo 12 el verso 2 se lo enseña. ¿Ya? Aquí simplemente habla de un juicio al cual han de acudir grandes y pequeños. Delante de Dios, grandes y pequeños no es el pensamiento que algunos dejan ver, porque algunos piensan que cuando la Biblia habla de grandes y pequeños, habla de gobernantes y gobernados. No, para Dios esas posturas o esas posiciones sociales o políticas no van a influir para definir el juicio. Puede darse que un rey sea salvo en la primera resurrección. Y entonces aquí simplemente está hablando de todos los seres humanos que tuvieron conciencia de pecado y han de comparecer para ser juzgados. Aquí aparece que el juicio se va a llevar a cabo acorde a la vida de cada individuo.
que es lo que Salomón dice en su capítulo 12, ¿no? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala. En ninguna manera el texto está diciendo que van a haber salvos. La posibilidad de salvación para el mundo gentil es en la dispensación de la gracia, que culmina con el arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección. En relación al pueblo de Israel, ellos serán salvos en Cristo, pero en la gran tribulación. Pero para el mundo gentil, la Biblia no prevé salvación ni en la gran tribulación ni en el juicio final. O sea, que esa idea de algunas personas que a veces dicen, no, yo no me dejo poner el sello y hago esto y lo No, otro, si no es eso capaz de vencer la nicotina ahora con el Espíritu Santo que tome el control de la vida del hombre, ¿qué hará el hombre en un sistema dirigido plenamente por Satanás, donde el Espíritu Santo será quitado de la tierra para el mundo gentil? Pues no hay posibilidad. Es que ya lo hemos leído. Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16, léanlo. Y ahí aparecen 4 testimonios bíblicos que dicen que no habrá salvación. Sigamos. Dice, hermano Carlos, una pregunta. Hay hermanos que se han ido de la iglesia y están en otra organización también del nombre. ¿Se fueron porque no aceptaron corrección o por otro caso que los llevó a irse? ¿Ellos se salvarán? Es un juicio que no me compete, pero sí voy a hacer algunas apreciaciones. Una cosa es que una persona crea el evangelio de manera sana en una comunidad donde tengan, entre comillas, la doctrina que nosotros tenemos. Otra cosa es que la persona se vaya con una raíz de amargura. Que se vaya porque no quiere aceptar la disciplina que se establece en la iglesia. Que se vaya porque simplemente tiene otros objetivos diferentes a la salvación. Porque ¿qué comunidad puede ofrecer algo más, hablando del proyecto de vida eterna, que el que la iglesia en Cristo ofrece? Entonces, cuando una persona se va de la iglesia por una raíz de amargura, o se va de la iglesia porque simplemente no le permitieron ejercer el ministerio en razón a su condición, es decir, que cayó de la gracia de Dios y entonces va y coloca otra tolda, pues eso ya será otro cuento. Pero de verdad, yo no puedo decir si se salvará o no se salvará. Dios es el que sabe. Yo simplemente hago algunas apreciaciones que dentro del marco bíblico, pues de alguna manera sí muestran. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos dice, mirad que no haya alguno entre vosotros que deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando en él alguna raíz de amargura, por la cual muchos sean contaminados. Entonces, cuando una persona se va con una raíz de amargura, pues por más cristiano y por más comunidad que se llame, si él no arregla su situación con su hermano, su ofrenda no será acepta. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando vengas a la casa de Dios a traer tu ofrenda y allí te acuerdes que un hermano tiene algo contra ti, ¿qué debes de hacer? Dejar la ofrenda en el altar e ir a reconciliarse con su hermano. Porque no olvide que la salvación suya y mía, el perdón suyo y mío están condicionados. Lea San Mateo capítulo 6. Porque si no perdonamos a los hombres porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las vuestras. Bueno, aquí también nos están haciendo una pregunta, hermano. El hermano Miller González pregunta ¿por qué celebran fiestas de 15 cuando su origen es pagano? Se refiere a las fiestas de 15 años que se celebran a las señoritas. Pues eso sería igual como la otra corriente que hay con relación a los cumpleaños, ¿no? Algunos dicen que no se puede celebrar los cumpleaños,
que tampoco se puede celebrar el Día de la Madre, que tampoco se puede es decir, hay un sinnúmero de conceptos al respecto. Pero Job capítulo 1 enseña cómo el hombre de Dios, que era recto, justo y perfecto, celebraba y inclusive hacía sacrificios después de que sus hijos celebraban sus cumpleaños. Porque venían en su orden cada día, cada uno de sus hijos, y tenían banquete. Lo que pasa es que a la gente sí le hace falta que lea un poquito la Biblia, ¿no? Entonces, las personas... me mira así, me mira con ojos rayados aquí, el pastor. Entonces, es muy bueno que las personas, pues, se quiten muchos prejuicios. ¿Ya? Yo pienso que se debería de celebrar cada día. Cada día. Pero la gente tiene esa costumbre. Creo que ahí va a ocurrir algo similar como el fenómeno que se daba en Roma. Según el capítulo 14, había una problemática en Roma. Y es que en la iglesia habían dos grupos. Unos que pensaban que comer carne era malo y otros que pensaban que comer legumbre pues para nada beneficiaba espiritualmente al individuo. Entonces los unos juzgaban a los otros. Pablo entra a mediar y a enseñarles que el que come carne para Dios come y el que no la come para Dios no la come. Y el que come no juzga al que come y el que no come no juzga al que no come. Porque al final el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el momento que la persona participe de algo, debe de hacerlo con fe, según el verso 23. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Permítame aclararle. Si usted va a hacer los 15 años de su hija y piensa que es pecado, no lo haga. Es pecado, no lo haga. Pero si alguien lo hace sin ese prejuicio, no es pecado. Porque si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Sigamos. Amén. Hermano Carlos, en mi familia nadie es convertido al Evangelio y resulta que mi madre se encuentra enferma. Mis hermanos creen y dicen que le han hecho brujería a mi madre. ¿Qué debo hacer yo en ese caso? Porque ellos quieren que aporte para llevarla a uno de esos médicos, y lo pone entre comillas. ¿Qué debo hacer? Y ahí llegó otra pregunta en relación con eso. ¿Existe la brujería? Preguntan por YouTube. Claro, vamos a tratar de dar una respuesta ahí a las dos. ¿Existe la brujería? Sí. No en vano aparece el trabajo de los brujos o hechiceros en el tiempo del faraón y la pitonisa Endor que visitó Saúl. O sea, Endor. Sí existe. Sí existe. Otra cosa es que a mí me afecte. Eso ya también es otra cosa. El hecho de que exista no es igual a que a mí me afecte negativamente. Si yo soy cristiano, la Biblia dice, el que es de Dios, el maligno no le toca. Y eso se va a dar cuando los cristianos nos vistamos de toda la armadura de Dios. En síntesis, no es concebible que un cristiano piense que le están haciendo brujería. Porque ningún arma forjada podrá contra ti. Por un camino saldrán y por 7 tendrán que huir. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces los cristianos tenemos que entender que absolutamente nada de aquello puede afectar al cristiano. Pero que puede afectar a una persona no convertida, claro. Es que los seres humanos somos como una casa. ¿Qué pasa si dejo mi casa abierta en Bogotá toda una noche? O una ventana. Pues al otro día amanece saqueada la casa. No hay puerta. No hay puerta, no hay nada. ¿Ya? Así pasa cuando los seres humanos mantenemos sin la protección de Dios. Somos una casa con la puerta abierta y cualquier influencia negativa puede llegar y hacer daños irreparables en la vida de los seres humanos. A menos que ocurra
Un milagro como el que sucedió en Gadara, que Dios sanó al endemoniado gadareno. Con respecto a la segunda pregunta, si la hermana debe de apoyar a su familia, creo que lo que debe es de predicarles el evangelio y hacerles ver de que más allá de que su mamá esté afectada por una situación de este orden, la solución no está en ellos, la solución está en Cristo. Y usted como cristiana, por ningún motivo, debe de apoyar dicha decisión familiar. Por ningún motivo debe de contribuir económicamente para que lleven a su mamá ante un medium de ese orden. Yo leí un libro muy interesante que se llamaba 160 casos del espiritismo, ¿ya? Y me llamó mucho la atención. Es un libro escrito por un pastor que le tocó enfrentar 160 casos de personas influenciadas de alguna manera por esas prácticas. Y me llamó mucho la atención que en su investigación el pastor descubre que las personas que asisten a una reunión de esas de alguna manera van a ser también afectados negativamente por esas fuerzas del mal. En consecuencia, el cristiano, primero, por lo que es y por lo que representa, no debe de asistir. Segundo, el cristiano, con aportar para que se lleven a cabo esas prácticas, se hace partícipe de eso y tampoco le queda bien al creyente. Aquí lo que la santa cristiana tiene que hacer es enseñarles el evangelio, a hacerse a un lado si ellos no quieren y mirar a ver, porque si la mamá cree y sus hermanos creen y todos se van hacia allá, pues que usted sea el parche, la persona diferente a través de la cual Dios hará posible que su gloria se manifieste y tarde que temprano ellos lleguen al conocimiento de la verdad y también alcancen a entender que definitivamente el camino no era por ahí, que el camino es Jesús, el Cristo. Claro que sí. John García nos está saludando, gracias por su saludo, y quiere también preguntar si después del milenio ya no hay salvación y a qué naciones se refiere Apocalipsis 21, versículo 24. Se refiere a las naciones que trataron bien a Israel, ¿ya? Las cuales van a vivir en el milenio, después del juicio. La Biblia no dice, o mejor, en el juicio final, la Biblia no dice que van a ser salvos. Existe una pequeña luz de esperanza en la palabra obras, porque dice que van a ser juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, existe como esa pequeña luz. Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 2, trata de dar como una luz de esperanza a los que van a participar de ese juicio, cuando hace alusión a aquellos que sin ley fueron ley para sí mismos. ¿Ya? Y plantea una tesis muy importante, diciendo que el judío que conoce la ley y vive bajo la ley y no hace según la ley, pues se va a perder. Pero que aquel que no conoce la ley y vive según la ley, tiene, o sea, es ley para sí mismo, haciendo alusión de la posibilidad que puede darse allá. Pero lo que debe de quedarle claro al cristiano es que el único tiempo para salvación es hoy. ¿Qué pasará con aquellos que murieron sin que se les anuncie el evangelio? En el capítulo 2 de la carta a los Romanos lo explica. Todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Punto seguido, plantea la tesis de la cual ya les he hablado. Hay gente que sin tener ley, es decir, no conociendo el evangelio,
y en el campo práctico del pueblo de Israel, no conociendo la ley, refiriéndonos al mundo gentil de su tiempo, hicieron, creyeron, se comportaron como si conocieran la ley. Dice, ley son para ellos mismos. Y entonces él concluye diciendo, no piense que usted va a ser salvo por ser israelita, sino por estar acorde a los valores que, entre otras cosas, me llama mucho la atención lo que el investigador Lucas deja ver en el libro de los Hechos, cuando entre los griegos da una muy importante enseñanza en el sentido de que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles el fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón, para que a través de esos 3 testigos, cualquier hombre en cualquier lugar entienda que no está aquí por casualidad. ¿Ya? Y Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, capítulo 1, del verso 18 en adelante, enseña que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sustentando con ello el pensamiento de Lucas en el sentido de que a quien nadie se le anunció el evangelio, hubo un testimonio real que ellos experimentaron. La lluvia cae, la tierra produce, la alegría del corazón es un hecho, y eso no procede de los humanos, procede de un ser supremo que se llama Dios. Amén. Hermano Carlos, ¿por qué tenemos en la iglesia cultos con luces de distintos colores? Voy a ver la pregunta tal cual la enviaron, ¿no? Está bien. ¿Y los directivos no mandan ninguna circular para quitar eso? Bueno, esa pregunta yo se la voy a responder desde mi visión. ¿Ya? Respeto lo que otros piensen. Creo que ese fenómeno se da porque la ausencia de Dios en la vida de los cristianos nos lleva a convertir los escenarios de culto como si fueran un centro para llevar a cabo un show, ¿no? Sí. Ahora, que el por qué los directivos no envían un mensaje a esas iglesias, a esos pastores, bueno, ya eso es responsabilidad de cada uno. Ellos son los administradores. Sería importante que les preguntaran a ellos por qué no lo hacen. Yo en eso sí no puedo intervenir porque ellos son la autoridad y la autoridad hay que respetarla. Puede ser que no se dan cuenta, puede ser que en el concepto que ellos manejan no sea delicado, puede ser que ellos mismos entren en ese grupo. Es que hay tantas cosas que se pueden dar en una situación de esas, que mal me quedaría a mí definir una situación que no es potestad de mi parte. Cada pastor es autónomo en su comunidad. Eso sí, cada pastor le dará cuenta a Dios. Entonces, lo que yo pienso aquí es que cada uno debe de tener en cuenta lo que Pablo dijo en la carta a los Efesios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo como cristiano, yo como pastor, debo de tener valores cristianos fundamentados en la palabra de Dios para así poder desarrollar mi profesión de fe como creyente y como predicador. Entonces, pues creo que los directivos no lo habrán hecho o lo habrán hecho y usted no se da cuenta. No sabemos. Le recomiendo que llame a uno de los directivos y le haga esa pregunta. Pero si me preguntas a mí, pastor, ¿usted está de acuerdo con las luces en el salón? La respuesta mía es no. Porque solo hay una luz que no debe de faltar, que es la que Dios da a través del Evangelio. Y la luz o la energía que hace que podamos tener iluminación en el salón, de tal manera que las personas se puedan ver y mirar las cosas sin el manejo del concepto de que es una forma diferente de hacer culto a Dios. Porque pues quienes quisieron hacerlo diferente tuvieron un problema muy serio con Dios. Ustedes lo recuerdan. Ofrecieron un juego extraño, Señor.
Y algo grave sucedió que no en vano hasta hoy menciona la Biblia. Creo que los cristianos, llámese pastores, llámese quien se llame y quien se sea, pues deben de tener cuidado con su profesión de fe y entender de que la gente no está en la iglesia por las luces de la inclusión social, ¿sí? Y sexual, que es la campaña que está haciendo hoy el progresismo. Uno no entiende por qué en un salón de escuela dominical tienen la bandera de la inclusión, ¿sí? Uno no entiende por qué un programa para niños tienen que incluir todos los colores de la inclusión. Es el mensaje del diablo mismo tratando de ir doctrinando a nuestros niños para que cuando enfrenten la vida a pleno conocimiento se les haga tan común como a Lot, que terminó llevando su casa para Sodoma y al final sin Sodoma y sin familia se quedó. Tenga cuidado. Esto es más delicado de lo que la gente piensa. Somos cristianos y tenemos que comportarnos como tal. Claro que si nos hacen una pregunta también, hermano, aquí a través de Facebook, dice la hermana, yo estoy casada y somos de la iglesia. Dice que está sirviendo en la iglesia, gracias a Dios, pero que quiere saber si a ella le queda bien hacer una refam sola, ya que el esposo no le llama la atención el servicio en la iglesia e inclusive a veces va a otra denominación. No entiendo. Ella, ¿Quién va a otra denominación? el esposo. Ah, ya. Bueno, lo primero es que el esposo no ha creído al evangelio todavía. Porque cuando yo voy de una iglesia a otra denominación, se me hace que no he entendido el evangelio. Eso debe de quedar claro. Ore por él, para que Dios le revele la verdad. 2, que si le queda bien a ella sola hacer una reunión familiar, pues el proyecto de Refam siempre, cuya filosofía es que hayan 2 o 3, incluso hasta 7, ¿no?, miembros de la iglesia que se involucren en esa actividad. En relación a la predicación del evangelio desde el punto de vista bíblico, Jesús envió de 2 en 2. No diciendo con eso que yo no pueda predicar el evangelio estando solo. Yo lo he predicado solo en la calle, en un parque, en una prisión, en un hospital, en cualquier parte. Pero sí sería recomendable que usted, como cristiana y persona que sirve al Señor, se haga de la compañía de una buena creyente o de una pareja que con anticipación sea aprobada por su pastor para que puedan llevar a cabo esa refán de tal forma que mañana no vaya a caer usted en desprestigio o se genere un mal comentario. Sigamos. Hermano Carlos, dice, ¿está bien que una hija de una hermana participe en un reinado porque la muchacha fue seleccionada en la localidad? Pues hay que mirar varias cosas. La primera, que si está bien, pues automáticamente no. Eso no está bien. Pero si la muchacha es adulta, pues yo crío mis hijos, les inculco valores, pero ellos crecen y toman sus propias decisiones. Entonces, nosotros no podemos obligar a nadie a que sea cristiano. Si mi hijo crece y toma sus propias decisiones, acertadas o equivocadas, mi deber es generar conciencia, pero no puedo obligar, porque el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Tenemos cualquier cantidad de padres de familia con hijos no convertidos. Ellos hacen y deshacen. ¿En qué debo yo de entrar a tratar de impedir? Es generándoles conciencia acerca de la conveniencia o inconveniencia. Y en el caso del pecado, estorbarlo en mi hogar. Es decir, no permitir que mis hijos practiquen el pecado, traigan el pecado a mi propia casa. Pero cuando ellos salen y van y hacen su propia vida, ellos serán responsables. Yo salvé mi responsabilidad inculcándole los valores cristianos.
pero que si está bien, no está bien. Ojalá que ningún hijo de cristiano resultara en ninguna práctica mundana. Es que yo siempre me he preguntado por qué el hijo del policía puede ser policía, y el hijo del mecánico puede ser mecánico, y el hijo del presidente, presidente, y el hijo del marihuanero, marihuanero, y el hijo del adicto, adicto. ¿Por qué un hijo de un cristiano no puede ser cristiano? Siempre me he preguntado eso. ¿Por qué? Algo falló en la crianza. Algo pasó. Ahora, si yo cumplí con todo lo que Dios me demanda como padre, porque es que la gente buscan fórmulas por fuera, que el psicólogo, que el orientador, que el consejero, que la terapia, que el psiquiatra, y se les olvida la más grande conferencia acerca de la familia que aparece en Efesios capítulo 5, verso 22, hasta el capítulo 6, el verso 4. Si las familias cristianas pusiéramos en práctica esa valiosísima conferencia, estoy seguro que su hijo no se extraviaría. El problema es que algo falta. El padre no cría a su hijo en disciplina y amonestación del Señor. Y el hijo, en consecuencia, no obedece y no honra a sus padres. Y ahí viene el problema del cual puede estarse dando en esa familia. ¿Ya? Algo falló. Aquí lo más interesante de todo es que los padres de familia nos preocupemos por criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y 2, no provocarlos a ira. Porque un muchacho feliz, un muchacho que se sienta amado, un muchacho que se sienta respetado, bien tratado, bien cuidado, difícilmente va a defraudar a sus padres. Como muchachos cometerán errores, porque ese es el proceso de la vida. Pero hay una simiente sembrada en ellos que antes de dar un paso al vacío, se acordarán del Dios de sus padres. Y eso hará que su inclinación a determinado comportamiento decline. Claro que sí. Estela Rico nos saluda y pregunta, ¿cuando se ayuna se puede tomar agua? Pues eso es de manejo muy conceptual. Algunos toman agua, otros llevan chitos. Las personas pueden hacer lo que quieran. El ayuno es abstenerse de alimento. Eso es el ayuno. Y el ayuno en el orden bíblico no comienza a las 8 y termina a las 12. Eso se llama un desayuno tarde. En el orden bíblico el ayuno comenzaba hoy a las 6 y terminaba mañana a las 6. Pero como estamos en el tiempo donde hacemos que la Biblia diga lo que yo quiero, entonces una persona se puede ir a ayunar a las 8 e irse a las 9 y estuve en ayuno. Lo que hay que pensar es, ¿lo estoy haciendo como Dios manda? Además, ¿existe la justificación para hacerlo? Es muy importante que tengamos en cuenta esa reflexión. Pero, hermano Carlos, alrededor de eso yo le quería hacer una pregunta. Un aporte. No, pregunta. Bueno, mi pastor. Pregunta tercerizada. Eso. Hermano Carlos, en la actualidad hay algunas organizaciones que hablan acerca de algunas nuevas formas de ayuno, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, hay quienes hablan un ayuno de redes sociales, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otra actividad que ocupe su tiempo. ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? Eso es como los testigos de Jehová. La Biblia dice que no se puede comer carne y ellos piensan que cuando a una persona le hacen una transfusión se está comiendo la sangre. La Biblia no dice así, ¿verdad? La Biblia dice diferente. Entonces, confunden comer sangre para alimento a una transfusión para salvar la vida. Así va a suceder aquí. Las personas piensan como los católicos,
que un ayuno es que una pareja no tenga intimidad, por ejemplo. Entonces mandan los famosos primeros viernes, que no solamente tienen que abstener de un buen solomito asado a la brasa con unas yucas blancas ahí. Dios mío. Mi papá dice que la mejor yuca del país se produce en un corregimiento que se llama San Pablo Norte de Santander. Entonces dice, nada como esta carne con una yuca sanpablera. Dice Así él. dice usted. Bueno, Nada sí, como sí. este solomito con una yuca sanpablera. Entonces, hombre, no, dejemos de buscar la manera de justificar las malas acciones y de darle un sentido diferente a la Biblia. La Biblia dice que el ayuno es abstenerse de alimento. Entonces uno se pregunta cómo la gente va alegorizando las cosas buscando que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. En el orden bíblico el ayuno es abstenerse de alimento simple y llanamente físico, material. Sigamos. Pastor. Ah, ¿va la mía? Sí, señor. Ah, vea pues, yo creí que venía otro. Hermano Carlos, preguntan acá acerca es como retomando la pregunta del que se va a otra organización del nombre. Entonces, hablan acerca de alguien que quería salir al ministerio, pero que como era mayor de 40 años, por tener esa edad ya no salió al ministerio, entonces, por ese motivo, se fue a otra organización y ahora es pastor. ¿Lo que hizo este hermano está mal? Yo creo que sí, porque uno no llega a Cristo para ser pastor. O en mi caso personal, nunca lo concebí así. Es más, a los pastores que por alguna circunstancia se les ha impedido ejercer el ministerio a partir de un determinado momento, por alguna circunstancia que, entre otras cosas, no debe ser leve, debe ser muy grave, yo les he dicho, hermano, usted por normatividad no puede ser pastor, pero por gracia usted sí puede ser salvo. Usted lo que tiene es que establecer la diferencia. ¿Ha tenido el evangelio como fuente de ganancia o como oportunidad de salvación? Ahí va a definir mucho la concepción que yo tenga de Dios y de su palabra. Entonces, si yo pienso que el evangelio, la finalidad es de que yo sea pastor, pues me voy para cualquier parte. Porque al final lo que yo quiero es ser pastor. Pero si yo quiero ser salvo, yo no tengo que irme para ninguna parte bajo el supuesto de servir a Dios. Porque ¿quién dijo que el alma que llega a Jesús por la predicación de un pastor es diferente al alma del que viene por la predicación de un hermano que no es un pastor? Si la búsqueda de los perdidos es nuestra visión, sea pastor o no, la recompensa de Dios la tenemos. Ahí lo que va a jugar un papel muy importante es ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ser pastor como fuente de empleo o quiero servir a Dios como una expresión de gratitud en razón a lo que Dios ha hecho por mí? Si yo quiero servir a Dios, sea pastor o no sea, la recompensa la tengo de Dios dependiendo de mi actividad. Pero si yo quiero ser pastor, a pesar de ir por encima de, es muy posible que no sea salvo. Porque está invirtiendo los valores. Primero es la salvación. El ministerio es una añadidura, es una gracia adicional que no define ni mi eternidad ni la eternidad de las personas a quienes yo le predique. Porque yo como cristiano puedo predicar el evangelio y la gente se salva. Y yo como pastor puedo predicar el evangelio y la gente se salva. Dígame qué diferencia hay si soy un servidor de Dios. Que no tengo el rótulo de pastor. No se preocupe tanto por eso. Preocúpese más bien por lavarle los pies a sus hermanos. Sí, señor. Nos hacen una pregunta aquí y la persona que nos hace la pregunta dice: quisiera que me explicaran un poquito sobre si es pecado que un cristiano use aretes y que se ponga pantalón. Pues en el caso de las mujeres, me imagino yo. Pues la respuesta es muy parecida a la que ya hemos dado acá.
siempre estamos andando sobre el filo de la navaja. La persona debería más bien de decir, ¿cuán lejos debo estar de todo eso? Sí, señor. No cuán cerca. ¿Sí? Estaba en un evento en Popayán y, bueno, terminamos una enseñanza donde Dios nos bendijo. Un joven se me acerca y me dice, pastor, yo en mi proyecto de grado, en una de las prácticas, pues me inventé una cerveza y la llevé y fue aprobada. La pregunta es, ¿yo puedo tomarme una cervecita o dos? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar? Pues es muy sencillo. Usted puede llegar hasta donde quiera, inclusive hasta el infierno. Pero lo que usted tiene que pensar es, ¿Dios aprueba eso? ¿Se ajusta eso a las prácticas cristianas? Es que hasta por seguridad los cristianos no deberían de utilizar joyas en sus orejas, ni brazaletes, ni cadenas, hasta por seguridad. Me llamó mucho la atención en el reciente pasado que una dama se le ocurrió por salir a la calle con unas muy interesantes candongas de oro y a la esquina ya le habían rajado las orejas. Entonces se le cambió la exhibición de oro por un baño de sangre. Yo no sé por qué los seres humanos somos así. Vea, yo le recomiendo que viva en el Espíritu. Si usted vive en el Espíritu Santo, independientemente de que le digan que lo use o no lo use, el Espíritu la guiará o lo guiará a comportarse como lo que somos, cristianos. Entonces, creo que los cristianos no deberían de tener esas prácticas. Algún día una de mis hijas me vino del colegio público, ¿sí? Y me dijo, papi, ¿qué malo tiene que yo me ponga aritos? ¿O qué malo tiene que yo muestre el ombligo? ¿O qué malo tiene que yo me ponga piercings? Le dije, es que aquí no está en discusión si es malo o es bueno. Aquí lo que usted tiene que pensar es que usted es una niña cristiana. Pero es que la gente lo practica. Deje que la gente practique lo que le dé la gana. Ellos darán cuenta a Dios. Pero usted es una niña cristiana. ¿Pero qué malo tiene? No, aquí no se trata de que sea malo. Es que usted vive en mi casa, come en mi casa, duerme en mi casa. Va a hacer lo que se diga en mi casa. Usted no me puede obligar a ser cristiano. No lo puede obligar a ser cristiano, pero usted no me puede obligar a que le tolere todo lo que usted quiera hacer. Porque ¿cómo así? Yo soy la autoridad y tengo que aceptar todo lo malo que usted quiere hacer. Y usted sí no puede aceptar la disciplina de la casa. Por eso es que se nos pierden nuestros hijos. Porque nos falta una cosita que se llama disciplina. Reglas, las cuales los hijos, quieran o no quieran, deben de cumplir en la casa. Yo tengo 25 años y no quiero ser cristiano. Ah, no, yo no te voy a obligar a que no seas cristiano, a que seas cristiano. Pero aquí no puedes fumar. ¿Pero por qué? Porque aquí vives, aquí comes, aquí duermes. ¿Qué malo tiene que yo me tome mis cervezas y venga con mi amigovia que resulta siendo la madre de la nieta que yo tengo? ¡Ja! Pues sencillo, porque usted no estorbó el pecado, mi estimado padre de familia. No, por eso la Biblia dice, criar en disciplina. Y dice que la disciplina, pues, no es agradable, pero al final da frutos. Entonces yo creo que aquí nos toca es fijar una posición como cristianos. Somos hijos de Dios. Estorbemos el pecado. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra, no la persona, sino la obra. Entonces mi hijo no quiere ser cristiano. Va, listo. Pero en mi casa no te voy a permitir el pecado. Así de sencillo. Sigamos. Amén, hermano Carlos. Preguntan acá, ¿cómo tener una mayor unción?
Pues el secreto está en su intimidad con Dios. Entiéndase por unción no el concepto que manejan algunos en el tiempo moderno, que creen que unción es gritar, ¿sí? Que unción es manipular las masas, aprovechando inclusive testimonios no reales para mover a la gente a determinada comportamiento. La unción en el creyente tiene una particularidad, pastor, y Felipe, y los que están aquí, y los que están en cualquier parte, y es que debe dar resultados en el individuo. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy una persona ungida por Dios? Cuando desde adentro hacia afuera, mi vida dice que soy cristiano. Y si es en el campo de la predicación, la mejor manera de entender que una persona es ungida es por los resultados que se dan. Yo conozco algunos manipuladores y hablo en términos generales, dentro y fuera de la iglesia. Yo estuve en un evento que me llamó mucho la atención, que a causa de la unción hubo hasta heridos. No, es verdad, en el año de 1972, a causa de la abundancia de la unción hubo heridos. ¿Tú crees que eso lo hace el Espíritu Santo? Son los desórdenes de la carne. La gente manipulada por algunos que utilizan estrategias para sacar a la gente de su propio control y llevarlos a expresar sus emociones motivadas simplemente por su carne. Entonces, la unción es otra cosa. La unción es transformación. La unción es ejemplo de vida. La unción es fruto. La unción son resultados de un verdadero cristianismo. Y los predicadores ungidos no necesariamente tienen que gritar ni meterse en el micrófono en la boca. Entre otras cosas porque es hasta antihigiénico. Creo que la verdadera unción en el predicador está en el resultado del ejercicio de su ministerio, si es un pastor o es un evangelista, o el creyente que desempeñe algún trabajo dentro de la iglesia que tenga que ver con la concientización del mensaje de Dios a los perdidos. Sigamos. Hay una pregunta aquí, nos dice: Dios le bendiga, hermanos, hace 35 años vivo con mi esposo. Él es bautizado, pero es apartado. Entonces dice que el hombre es muy maldiciente, maldice el pastor, la iglesia, y la hermana ya está cansada de vivir con él, porque dice que quiere vivir bien con Dios, pero él le hace la vida imposible. Pues ahí tiene que poner en práctica lo que dice Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Si un creyente vive con una persona que no es creyente y la persona no creyente consiente en vivir con la creyente, el creyente no debe de abandonarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mire a su esposo como esposo, no lo mire como cristiano. Muchos cristianos justifican la separación con el pensamiento de que es que él no es cristiano, que él es vulgar, que él vive, que él actúa, que él se comporta. El problema aquí es que usted tiene que mirar a su esposo o a su esposa como lo que es. No es cristiano o no es cristiana. Mírelo como su esposo o como su esposa, como el padre de sus hijos, como la madre de sus hijos, como la compañera suya o el compañero suyo, independiente del léxico que él utilice. La parte convertida debe de preocuparse por la salvación de él o de ella, consciente de que el matrimonio es un compromiso que las personas asumen de una manera voluntaria y que además aceptaron en las buenas y en las malas. Y puede ser que una de las malas es que el tipo reniegue contra la iglesia, pero eso no le da a usted pie para dejar. ¿Qué le da pie a usted para un divorcio? En el orden bíblico,
pues que haya pecado sexual en todas o cualquiera de las expresiones que tiene el mundo moderno hoy. De resto, y eso si usted no es capaz de perdonar. Porque entre otras cosas, el divorcio, según dijo Jesús, se dio no por la infidelidad misma, sino por la dureza del corazón del ser humano, que no estaba en condiciones de perdonar al otro. Pero conozco casos de parejas que han tenido esa dificultad y él o ella, con madurez suficiente, han asumido, han perdonado y ahí están sus hogares en Dios, han salvado su pareja, han salvado su familia y van felices para el cielo. Conozco otros que bajo el concepto es que no lo entiendo, se van y como la ley les avala todo, entonces los cristianos creen que lo que la ley hace legal es aprobado por Dios. Y el pecado puede ser aprobado por la ley, pero eso no es igual a que sea aprobado por Dios.